porque yo vivía en un lugar con una casa muy bonita, con una fuente y flores en el patio. Y en esa misma casa había otra familia cuyo hijo, con el tiempo, se convirtió en el primer violinista del cuarteto de Budapest. Muy famoso, maravilloso. Yo solía ser muy, ahora puedo decirlo, muy revoltoso. Y cuando me dejaban ir a jugar fuera, al patio, solía pegarme con todo el mundo. Pero también era cobarde y corría a mi casa. Así que nadie podía castigarme por eso. Después la madre de aquel violinista solía venir a mi casa y le decía a mi madre: dale a tu hijo algo que hacer, dale un violín para que esté ocupado y no pegue a mi Rusik. Y naturalmente con el tiempo convenció a mi madre de que aquello era una buena idea, ya que yo parecía ser algo más bruto que el resto de mis hermanos. Y dijo que sí, que era una buena idea darme un violín. ¿Cuántos años tenía cuando le dieron un violín por primera vez? Tenía 7 años. Era bastante tarde. ¿Pero había tocado algo de música antes? No. Nada. Jugaba al fútbol. El fútbol, eso es exactamente. La verdad es que siempre había algo de presión. Mi madre no me obligaba a tocar, pero evidentemente me compró un violín. Y por aquella época en Rusia, y no solo en Rusia, un niño no podía contrariar a sus padres. Si no practicaba, me tenía que poner de rodillas en una esquina contra la pared. Incluso me quedaba sin comer. Pero he de decir que durante muchos años no me gustó tocar el violín. Entonces para usted era un deber más que un placer. Más tarde, con el tiempo, empezó a gustarme, porque estaba con Auer, el profesor Auer, en San Petersburgo. Él me pidió que fuera a tocar para la Cruz Roja rusa. Y allí había una gran duquesa que era la directora de la Cruz Roja rusa. Y necesitaba un hombre que tocara el violín sin tener que remunerarle. Y Auer me dijo: tú vete, toca y no recibirás nada. Yo era muy joven y cuando llegué había una gran cena. Empezaron a cenar a las 10 y el concierto dio comienzo a las 11:30. Para entonces yo ya estaba dormido. La verdad, no sé cómo toqué, no lo recuerdo. Eran dos cosas diferentes, dos piezas difíciles que mi profesor me había dicho: tú toca eso. Y cuando la gran duquesa me trajo una caja de bombones y me dio 25 rublos, fue fantástico. Ahora son 50.000 pesetas aproximadamente. Pensando que no tenía que recibir nada, estaba encantado. Después, al volver a casa, me comí toda la caja de bombones y recuerdo que el chocolate parecía tabaco. Ya sabe, como el chocolate espeso. Y después, por supuesto, mi madre se quedó con el dinero. Pero yo pensé que aquella era una profesión maravillosa. Si me hacía un profesional, la gente me admiraría, me aplaudiría y me daría dinero y chocolate. No está mal, ¿eh? Por supuesto, yo todavía no estaba convencido de aquella idea de tocar el violín. Pero ya no me negaba a ello. ¿Cuántos años tenía entonces cuando tocó para la Gran Duquesa? Fue en 1916, o sea que tenía 12 años. 11 y medio. ¿Ya le consideraban un niño prodigio en aquella época? No, porque no aparecía en público con frecuencia. En realidad no aparecía nunca. En aquella época yo tocaba solo cuando alguien me pedía que fuera y que tocara. Como dijo Auer, mi profesor, tú vete y toca un concierto benéfico. O sea que no volví a tocar en 6 meses o 10 meses. No obstante, tuvo que haber algo que hizo que sus padres o quien fuera se diera cuenta de que aquello no era simplemente una ocupación para que usted dejara de pegar a sus amigos. A mi madre y también a mi padre les gustó la idea de que yo estuviera ocupado con algo que a ellos les gustaba. Y no les preocupaba si a mí me gustaba o no.
Un comienzo poco propicio, se podría pensar, para ser una de las profesiones más difíciles. Pero así fue como Nathan Milstein empezó a la edad de 7 años, una de las más brillantes carreras musicales de nuestro tiempo. Sin embargo, un principio razonable para su visita a Estocolmo. Cuando usted estaba aprendiendo, ¿cómo se puso al corriente del repertorio y cómo lo amplió? En la actualidad, un joven violinista siempre puede escuchar innumerables grabaciones. Creo que esa es una razón. Una de las razones por la cual la gente entonces estaba más profundamente interesada en la música. Ahora todo viene hecho. Ahora se hacen grabaciones, se retransmiten los conciertos. En aquel tiempo, todo el mundo estaba preocupado de su propia evolución y había que ir a buscar la música. Porque por entonces, muy poca gente solía comprar discos. Pero yo recuerdo que tenía grabaciones de Casals muy exclusivas, puesto que no se producían muchas. Casals, Chrysler, Saliapin, y eso es todo. Tenía que aprender a tocar uno mismo, porque al principio nadie intentaría imitar repetidamente a Chrysler, o tocando el violonchelo a Casals, o a cantar como Saliapin, porque no lo conseguiría. Si alguien lo intentara, irremisiblemente se condenaría a la nada. Se puede imitar la forma de trabajar de la gente, aunque quizá eso tampoco sea muy constructivo. Por eso pienso que cuando alguien está tocando el violín o el cello, lo mejor es sentir deseos de superarse y mejorar. Pero poca gente siente en realidad esos deseos. Ellos no, ¿cómo lo dicen ustedes? Sufren. Porque ahora todo es muy fácil. Por cierto que también el profesor Auer solía decirme eso, y yo le preguntaba, profesor, ¿cómo debería yo practicar? Y él me respondía, practica con la cabeza, no con las manos. Esa fue una buena idea. Eso tal vez me ayudó. Bueno, está muy bien aconsejar a alguien que piense, pero ¿Cómo pensar? ¿cómo pensar? Quiero decir que debe haber algún tipo de... Lo siento, lo siento. Usted quiere saber exactamente lo que nadie sabe. Algún dotado encontrará la forma de pensar, creo yo. Pero, por ejemplo, a ese respecto, cuando uno se pregunta, ¿cómo empiezo a tocar esta pieza? ¿Cómo aprenderla? ¿Y cómo interpretarla? Llega un momento en que se deja de interpretar y de aprender. Ahí está el problema. No se debería parar de tocar. Al día siguiente llega Albert Hall para la primera audición con Georges Plidemarche. Sería justo esperar de un gran concertista, a sus 80 y tantos años, que su madurez aporte algo que sea más que una compensación a cualquier pérdida de una facilidad técnica. Pero en su último concierto con Georges Plidemarche en Londres, público y crítica fueron unánimes en no detectar ninguna disminución en sus mágicos dones. Ciertamente lleva sus 80 años con mucha ligereza.
Si hubiera sido posible grabar los propios conciertos de Bach o los conciertos de las orquestas que él supervisaba cuando era Kapellmeister, ¿habría eso supuesto suprimir previamente toda posibilidad de un posterior desarrollo o interpretación? Porque si nosotros... Por supuesto que no, porque estoy seguro de que ser compositor, una gran mente musical, no evita que sea un concertista peor que muchos de ahora, dado que ellos, en mi opinión, saben de qué están hablando. Bueno, entonces hay una infinita posibilidad de que un compositor fuera gratamente sorprendido por los perfeccionamientos que él no hubiera previsto en el momento de su composición. Sin duda, sin duda. Le daré un ejemplo, uno muy pequeño. Hay una pieza que escribió Stravinsky, que basó en Mavra. Una deliciosa pieza musical. Y yo la grabé con la RCA hace mucho tiempo. Y Stravinsky estaba grabando algunos de sus salmos religiosos en el estudio de al lado. Y alguien le dijo que yo grabaría su Mavra, que se llama Canción de la chica rusa. Entró y dijo: Milstein, eso es demasiado rápido, demasiado rápido. Y yo la tocaba así, porque yo pensé, él toca el fondo. Evidentemente, si quería escribir algo tranquilo, no podía escribir. Era obvio que era algo con movimiento. Por supuesto, siendo él el compositor, yo cedí. Y la interpreté de la forma como él quería que se tocara, más lento. Unos meses más tarde toqué en Los Ángeles, la misma pieza pero incluida dentro de programa. Y yo sabía que en programa siempre es más efectivo que como bis, porque con un bis el público sabe que el concierto ha terminado. Y si se toca otro bis, la gente grita ¡bravo! Y yo estaba muy contento porque quería tocar la pieza 2 veces sin saber que Stravinsky estaría en el concierto. No sabía que él vivía en Los Ángeles. Y después de que el público gritara bravo y yo la tocara por segunda vez, Stravinsky vino detrás de bastidores y me felicitó. ¡Oh, es maravillosa, maravillosa! Tenía usted razón, maravillosa. Estaba muy contento por haber oído su pieza 2 veces. De otra manera, si la hubiera tocado lenta, la gente no hubiera aplaudido y no hubiera pedido un bis, porque no hubiera sido efectivo. Y eso era debido a que el espíritu de la pieza fue de la forma que yo quise. Y se lo dije: señor Stravinsky, ¿por qué escribe una cosa como esa si quiere que sea algo lento? Un aria triste. Eso no es un aria triste. Porque si no, no lo habría escrito así. Hacia la mitad es maravillosa, y yo tenía razón. Y no solo en este caso, sino también con Glazunov e incluso con Prokofiev. Déjeme su chaqueta. No. La otra manga, querida. Está muy bien. ¡Qué bobada! Usted sí que está bien. ¿No está a gusto? Lo único que le puedo decir es que esto me resulta más cómodo. No me gustan los trajes enteros. Así, el íntimo colega de Glazunov, Prokofiev, Stravinsky, Horvitz y Rashmaninov entra suavemente en la era de la televisión para un ensayo a medio vestir a petición del jefe de iluminación. ¿Vamos directos al ensayo? Sí, vamos a trabajar. Hay que trabajar un poco, porque cuando hay que tocar se pone uno un poco nervioso. Sí. Y no se acierta. Sí. Nathan Milstein y Georges Plidemarche juntos han tocado conciertos durante los últimos 21 años.
Pero tocar en televisión plantea nuevos problemas. Uno de ellos, saber que un concierto en vivo ante el público será grabado para la posteridad tal y como ocurra. Están ensayando la introducción y tarantela de Pablo Sarasate, que interpretarán en la segunda mitad del concierto y que además será grabada para su radiodifusión en una fecha posterior. Mi postura es esta. Cuantas más veces toco la misma pieza, más veces encuentro que estaba equivocado. Tengo que añadirle algo y pensarlo más. Aquí tocaré la sonata Kreutzer y hay un momento en el que tiene una extraordinaria agitación. Parece como si fuera una terrible batalla y una parte pierde y por supuesto la otra vence. Y al final hay un trémolo y de repente se oye a lo lejos un coro que canta. Yo estaba tocando con Rachmaninoff y él me sugirió eso sin descripción. Yo solía tocar haciendo un ritenuto, pero no solo yo, muchos lo hacían. E incluso hacen más ritenuto y cuando llegan al final con todo el ritenuto, ya no les queda nada más. El coro no puede seguir cantando porque ya no tiene efecto. Pero si se tocan los trémolos muy rápidos, de pronto es como si hubiera ocurrido algo. Hay un vacío y entonces se oyen a lo lejos los coros. ¡Qué bonito! Yo necesitaba que Rachmaninoff me lo dijera. Siendo el compositor, está de alguna manera más familiarizado con la forma de la pieza. Y los concertistas, mientras tocan, muy a menudo piensan, bah, eso no importa. Sí importa. Y yo por eso pienso que es muy importante que cuando un artista intente saber o sentir cómo interpretar algo, tiene que pensar en cómo está compuesto, cuál es su origen y qué pasa en todo momento. Y luego que decida lo que quiere hacer. Después tendrá que pensar en cómo hacerlo. Pero como dijo Jonathan Miller durante la entrevista, está muy bien eso de aconsejar que se piense, pero el problema está en cómo pensar en ello. Tal vez la única respuesta sea lo que Milstein comentó. Algún dotado encontrará la forma de pensar, creo yo. Con sus propios dones, más un intenso y duro trabajo, ha ido encontrando la forma de llegar a públicos de todo el mundo durante los últimos 70 años. Y sin embargo, cada concierto es un nuevo desafío lleno de miles de dificultades en potencia. La obra que van a interpretar, la sonata a Kreutzer, es seguramente la mejor sonata en la música clásica para violín, pero es al mismo tiempo una de las más difíciles. Afortunadamente, Nathan Milstein sigue aún interpretando o aprendiendo.